Rieron cuando llegó la novia sorda, hasta que el ranchero dijo, ella es mejor que todos ustedes. Territorio de Montana, 1879. Una pequeña iglesia en las afueras de Dearborn Crossing. Era media mañana, la iglesia olía a polvo y cedro viejo, calentada por el sol de finales de verano que se filtraba a través de los vitrales. Los habitantes del pueblo llenaban cada banco, no con corazones llenos de alegría, sino con ojos hambrientos de espectáculo. No habían venido a celebrar una boda. Habían venido a ver un espectáculo. En la parte trasera de la iglesia, las puertas crujieron al abrirse. Elena estaba allí, pequeña y pálida, con un modesto vestido blanco. Sus manos sostenían un ramo seco, los guantes de encaje apenas cubrían cómo temblaban. Su cabello estaba recogido con cuidado, y alrededor de su cuello colgaba un medallón de plata que alguna vez perteneció a su madre. Dio un paso adelante, y luego otro. Su rostro mostraba una sonrisa, no de felicidad, sino de pura fuerza de voluntad. Sus ojos azul pálido escanearon a la multitud, captando nada más. Estábamos haciendo un favor. Sus rodillas cedieron y se desplomó en el suelo, su vestido arrugándose bajo ella. Sus oídos no escuchaban nada, pero el ruido del mundo derrumbándose sobre ella era ensordecedor de todos modos. Y entonces una voz, no burlona, no cruel, aguda, fuerte, enfadada. Ya basta. Todos se volvieron. En la parte trasera de la iglesia, un hombre dio un paso adelante, de hombros anchos, bronceado por el sol, con ojos como nubes de tormenta a punto de estallar. No llevaba traje de domingo, solo su abrigo de ranchero gastado y botas polvorientas. Pero se movía con autoridad, cada paso resonando como disparos a través de los bancos. Colt Brenner, el ranchero viudo, un hombre de pocas palabras y menos sonrisas. Caminó directo hacia Elena, se agachó junto a ella. No habló al principio. Solo extendió la mano gentilmente, ayudándola a levantarse. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos, los labios temblando. Él tomó su mano, luego se volvió hacia la sala. Ella es mejor que todos ustedes. Más jadeos. Colt alzó la barbilla. Y me casaré con ella ahora. Nadie rió. Nadie se movió. Incluso el sacerdote se quedó congelado, con el libro temblando en sus manos. Elena miró a Colt, intentando entender. No podía escucharlo, pero lo vio en su rostro. Lo decía en serio, cada palabra. No le ofrecía lástima. No la estaba salvando para el espectáculo. La veía y estaba con ella. En el silencio que siguió, algo cambió. No en la multitud, sino en ella. Su barbilla se alzó, y por primera vez ese día, su sonrisa fue real. La iglesia nunca había estado más silenciosa. La tensión tras las palabras de Colt Brenner colgaba espesa en el aire, más pesada que el aroma a pulimento de madera y flores marchitas. Durante un largo momento, nadie habló. Nadie se atrevió. Incluso el predicador permaneció inmóvil, con la Biblia aún en la mano, los ojos saltando entre el alto ranchero y la chica con manos temblorosas. Elena permanecía como piedra, su mente girando en espiral, su corazón latiendo en su pecho, no de alegría ni de miedo, sino de una confusión tan total que la dejaba mareada. No podía escuchar el silencio, pero podía sentirlo. Lo sentía en la quietud de los cuerpos, en el ardor de las miradas, observándola como si de repente se hubiera transformado en algo más que una mujer traicionada. Entonces él se acercó más. La mano de Colt, callosa y cálida, buscó la suya. Ella retrocedió, insegura, pero él no insistió. En cambio, giró suavemente su palma hacia arriba y trazó algo con su dedo. Lento y deliberado. Estás a salvo ahora. Sus labios se separaron, sus ojos se encontraron con los de él. No estaba sonriendo. No estaba compadeciéndose. Era firme, arraigado, como el tipo de árbol que no cae en las tormentas. El predicador finalmente carraspeó. ¿Quieres decir que te casarás con ella ahora mismo? Colt no apartó la mirada de Elena. Sí. El predicador dudó. Señor Brenner, no estoy seguro de que esto sea. Dije que sí.
El tono de Colt no dejaba espacio para discusiones. Las cejas de Elena se fruncieron. Sus dedos apretaron el ramo con más fuerza. Miró de un lado a otro entre Colt, el predicador y las filas de rostros que aún ardían con juicio. El hombre que la había avergonzado, Thomas, se movió inquieto en el primer banco, con la mandíbula apretada. «Esto es ridículo», murmuró. «Ella ni siquiera sabe qué está pasando». Colt se giró hacia él, su voz tranquila pero afilada como vidrio roto. «Y aún así, es más decente que lo que tú jamás serás». Nuevos jadeos resonaron. Pero él los ignoró. Volvió a mirar a Elena, lentamente, deliberadamente, señaló hacia sí mismo, luego hacia ella. Hizo un gesto como si pusiera un anillo en su dedo. Su aliento se detuvo. Su cabeza se sacudió ligeramente, insegura de si creer, insegura de si estaba siquiera despierta. Pero algo en su presencia, su calma, la hacía querer creer. El predicador, sin saber qué más hacer, abrió su Biblia de nuevo. Entonces, por el poder que me ha sido conferido, comenzó, con la voz débil. Los declaro marido y mujer. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Solo hubo silencio, real e imaginado, mientras Colt tomaba suavemente su mano y la guiaba por el pasillo. Afuera, el viento había arreciado. La multitud reunida se apartó, susurrando, algunos negando con la cabeza en desaprobación, otros observando como si fuera teatro. Elena no cruzó la mirada con ellos. No podía. Su mente era una tormenta. Sus dedos temblaban. En el agarre de Colt. No podía dar sentido a nada de esto. ¿Por qué este hombre, este extraño, se había interpuesto entre ella y la vergüenza? ¿Qué ganaba con esto? Caminaron más allá de los carromatos, más allá de las filas de habitantes desaprobadores. La mandíbula de Colt estaba firme como piedra, pero no miró hacia atrás. La ayudó a montar su caballo con tranquila facilidad, su toque gentil, nunca prolongándose demasiado. Cuando estuvieron acomodados, chasqueó las riendas, y cabalgaron. El sol estaba alto, el camino seco, el polvo se levantaba en oleadas detrás de ellos. No hablaron. No podían. Elena observaba el horizonte pasar borroso, sus pensamientos más fuertes que el silencio. Pensó en los rostros en la iglesia, las risas que no podía escuchar pero había visto en cada sonrisa cruel. Pensó en la traición de Thomas, en el destello frío en sus ojos cuando la descartó. Y ahora este hombre a su lado. ¿Por qué? El rancho era amplio, extendiéndose sobre colinas suaves y pastos cercados. Cuando llegaron, Colt la ayudó a desmontar sin decir palabra y señaló hacia la casa. Ella lo siguió, aturdida. Dentro, estaba tranquilo y limpio, con muebles desgastados, un fuego cálido, un hogar. Él sacó una silla para ella, señaló hacia el hogar, luego escribió algo en una pequeña pizarra junto a la mesa. La giró hacia ella. Estás a salvo aquí. Descansa. Nadie te hará daño. Su garganta se apretó. Asintió débilmente, insegura de si llorar o colapsar. Él dio un breve asentimiento respetuoso, tocó su sombrero y salió de la habitación. Sola, Elena se sentó junto al fuego, sosteniendo la manta que él había colocado sobre sus hombros. El calor se filtró en sus huesos, pero no lo suficiente como para ahuyentar la duda que se enroscaba en su pecho. ¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué ella? Por ahora, no había respuesta, solo silencio, y un extraño que le había ofrecido dignidad cuando el mundo intentó quitársela. La casa del rancho estaba en calma. Las mañanas llegaban con una luz dorada que se derramaba a través de las altas ventanas, pintando suaves patrones en los suelos de madera. Elena se movía por los pasillos como una sombra, silenciosa, insegura de dónde pertenecía, insegura de si pertenecía en absoluto. Colt no había hecho demandas, no había dado órdenes. Simplemente le mostró la cocina, el porche, la habitación de invitados con el pequeño escritorio y sábanas frescas. Luego la dejó en paz. Sin palabras, sin lástima, solo espacio. Ella se encontraba a la deriva, sentándose durante horas en la amplia ventana frontal, observando cómo el viento hacía ondear la hierba como un mar de susurros.
No podía escuchar el crujido de la casa ni el canto de los pájaros anidando en las vigas, pero lo sentía en el ritmo de la luz y el movimiento, en el silencio de la tierra. Sus pensamientos se volvieron hacia adentro. ¿Era este silencio una especie de prisión? ¿O siempre había sido su compañero, fiel, aunque frío? Una tarde, en un cajón del escritorio, descubrió un pequeño cuaderno encuadernado en cuero y un lápiz de carbón. Sus dedos se detuvieron sobre la página en blanco. Luego, con trazos vacilantes, escribió su primer mensaje desde la boda. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste. Dejó el cuaderno abierto en el escritorio y se alejó, insegura de si él lo vería, insegura de si quería que lo viera. Esa noche, apenas durmió. Cuando llegó la mañana, la luz del sol iluminó la habitación con un suave resplandor. Regresó al escritorio y se quedó helada. Junto a sus palabras, se había añadido otra página. Un dibujo. Era simple. El contorno de una oreja, partida por el centro, imperfecta. Una línea oscura la tachaba y debajo, en una letra tosca, tú. Escuchas más que la mayoría. Elena miró fijamente, su respiración atrapada. Se sentó lentamente, trazando las líneas con sus dedos. El mensaje tocó algo profundo dentro de ella, algo sin palabras. Colt la había visto, no con ojos llenos de simpatía o incomodidad. La había visto. Las lágrimas brotaron, sin ser llamadas. Rodaron silenciosamente por sus mejillas. Durante años había observado bocas moverse a su alrededor, labios rojos y suposiciones de intenciones, y aún así nunca se sintió escuchada. Ahora, en unos pocos trazos de carbón, un hombre que apenas hablaba le había dicho que importaba. Se inclinó sobre el diario, las manos temblando. Un sollozo se le escapó, no de dolor, sino de la liberación de un peso que no sabía que cargaba. Lloró, no ruidosamente, no desesperadamente, sino profundamente. No escuchó la entrada. Solo notó la sombra que se extendía sobre el escritorio, luego el suave roce de botas deteniéndose cerca. Levantó la cabeza. Colt estaba allí, con el sombrero en la mano, sin decir nada. Sus ojos se encontraron. Ella no ocultó sus lágrimas. No las secó. Colt dio un paso más y se arrodilló junto a ella. Alcanzó su mano, no para tomar, sino para ofrecer. Su agarre era cálido y firme, como la tierra después de la lluvia. Sin palabras, sin preguntas. Ella entrelazó sus dedos con los de él. Y durante un largo momento permanecieron allí, dos almas suspendidas en el silencio, lo no dicho, la comprensión. En ese silencio, Elena ya no se sentía invisible. Se sentía escuchada. Los días comenzaron a suavizarse. No con grandes gestos ni declaraciones románticas, sino con rutinas simples, con miradas sostenidas un segundo de más, con pequeños actos, una manta doblada al final del sofá, una taza de té caliente colocada sin palabras, una puerta abierta cuando no era necesario. Hablaban en fragmentos, en gestos, en un silencio que se había convertido en su propia música. Una tarde tardía, mientras la luz dorada se derramaba por los tablones del suelo, Colt regresó del pueblo con algo envuelto en papel marrón. Sus botas estaban embarradas, sus hombros cansados por el largo viaje, pero sus manos eran cuidadosas al colocar el paquete en la mesa. Elena estaba sentada cerca, escribiendo en su diario como solía hacer, su pluma moviéndose lentamente por la página. Hizo una pausa, miró el paquete, luego a él. Él no dijo nada. Solo asintió una vez, ligeramente incómodo, antes de retroceder. Ella despegó el papel, revelando un libro gastado pero robusto. Su título, aunque escrito a mano y borroso, era inconfundible: Alfabeto Manual Americano y Señales, Guía para Principiantes. Su aliento se detuvo. Levantó la vista, con los ojos muy abiertos. Colt estaba de pie, con las manos en los. Hacía señas, él no solo veía, escuchaba. Y cuando ella titubeaba, insegura de cómo expresar un pensamiento, él esperaba sin presionar. Una noche, se sentaron en el porche bajo un cielo tranquilo. Las estrellas parpadeaban, y una brisa agitaba la hierba alta más allá de la cerca.
Las manos de Elena comenzaron a moverse, lentas, medidas, cada movimiento deliberado. Le contó sobre el día en que su padre la encerró en el establo. Tenía 8 años, inquieta, sin miedo, a menudo etiquetada como difícil. Una noche, no acudió cuando la llamaron, no porque fuera rebelde, sino porque no había escuchado la voz de su madre. Su padre, convencido de que era desobediente, la arrastró al granero, la arrojó al establo como a un animal rebelde, la dejó allí en la oscuridad. El heno olía a podrido y los ratones rascaban bajo las tablas. Sus manos se detuvieron. Su pecho subía y bajaba de manera desigual. No pudo terminar. Colt no habló. Se puso de pie, entró a la casa y regresó momentos después con una pizarra y una tiza. Escribió algo y lo giró hacia ella. No necesitas oídos para escuchar la verdad. Siempre la has visto primero. Elena parpadeó. Las palabras no exigían lástima. Ofrecían algo más sagrado, reconocimiento. Sus dedos temblaron mientras alcanzaba la pizarra, leyendo el mensaje de nuevo. Luego lo miró. Realmente lo miró. Alcanzó su mano. No como agradecimiento, no como súplica, como una elección. Entrelazó sus dedos con los de él, y él no se apartó. Sostuvo su mano. Y en ese toque silencioso, esa respiración compartida bajo un dosel de estrellas, encontraron algo más fuerte que el sonido. Encontraron un comienzo. La plaza del mercado zumbaba bajo el sol de media mañana, viva con el clamor de la vida del pueblo. Los comerciantes gritaban precios sobre barriles de manzanas y cestas tejidas llenas de maíz dorado. Los niños corrían entre los carros con dedos pegajosos y pies descalzos. Los caballos relinchaban desde donde estaban atados, pateando con pezuñas impacientes contra la piedra calentada por el sol. Los olores a carne curada, polvo y pan fresco se mezclaban en el aire. Colt y Elena entraron desde el camino del oeste, sus pasos lentos, firmes. Colt llevaba su habitual abrigo de ranchero, gastado pero limpio. Elena, con un vestido azul pálido y un ramito de flores silvestres trenzado en su cabello, caminaba a su lado. Su postura era erguida, pero sus dedos se aferraban con fuerza a la correa de cuero de su bolsa. En el momento en que pisaron la plaza, el tono cambió. No fue ruidoso ni obvio, pero fue agudo. Las voces bajaron. Las cabezas se giraron. Las conversaciones se desvanecieron en silencio, luego se reanudaron, demasiado rápido, con demasiada fuerza, como papel intentando cubrir una llama. Los susurros se extendieron como fuego. Las miradas se adherían a la espalda de Elena como espinas. Colt seguía caminando, su palma descansando suavemente en la parte baja de su espalda. Un silencioso consuelo. Pero Elena sentía el peso. Su columna estaba rígida. Su sonrisa había desaparecido. No podía escuchar las palabras, pero había aprendido hace mucho el lenguaje de las miradas. Entonces él salió de entre los barriles de alimento. Thomas, su antiguo prometido, vestido impecable, botas limpias, chaleco planchado. Su postura gritaba orgullo, pero sus ojos ardían con algo más feo. Celos, tal vez amargura, o simplemente la necesidad de herir. Cruzó el espacio entre ellos con una lentitud calculada, la multitud apartándose ligeramente. Bueno, si no es el ranchero y su caso de caridad, dijo en voz alta, su voz cortando el aire como una cuchilla. Colt se detuvo a medio paso. Elena titubeó. La plaza parecía detenerse. Thomas sonrió con sorna. Qué noble de tu parte, Brenner, acoger a la muñeca rota del pueblo. Realmente valiente. Te hace parecer todo un caballero. Algunas risas se alzaron entre la multitud, débiles, nerviosas. Colt se giró hacia él por completo. Cuida tu boca. Thomas se encogió de hombros. ¿Qué? Solo digo la verdad. De todos modos, ella no puede escucharlo. Por eso la elegiste, ¿verdad? Es más fácil jugar al héroe cuando tu esposa no puede discutir. La mandíbula de Elena se tensó. No podía captar las palabras, pero podía leer la sala. La forma en que la gente la miraba,
algunos con lástima, otros divertidos, ninguno dando un paso adelante. Una voz detrás de ellos susurró: las chicas sordas pertenecen a la cocina, no a la plaza. Otra siguió: ¿de qué sirve hablar si no pueden entender? Pérdida de aliento. Fue entonces cuando Colt dio un paso adelante. Su voz, normalmente baja y medida, se alzó como un trueno. Se rieron de ella porque es callada, pero es la única que realmente escuchó. Todos los sonidos cesaron. Incluso los caballos se silenciaron. Se giró lentamente, mirando a la multitud. No necesita escuchar sus voces para saber quiénes son. Se lo han mostrado en cada mirada de reojo, cada palabra susurrada, y aún así ella camina aquí, con los hombros altos, más elegante que cualquiera de ustedes. Thomas dio un paso atrás. ¿Crees que eso te hace mejor? Colt no parpadeó. No me interesa ser mejor, pero sé que ella lo es. Entonces Elena dio un paso adelante. Se giró para enfrentarlos a todos. Lentamente, deliberadamente, alzó sus manos. Sus dedos se movieron con precisión, agudos, elegantes. Hizo señas en silencio, su mensaje tan claro como cualquier discurso. No escucharé sus insultos, pero veo quiénes son. Los murmullos se rompieron como hielo bajo presión. Continuó, haciendo señas lentamente, con fiereza. Una mano en su pecho, otra al suelo. Estoy aquí, entera, fuerte, no por su amabilidad, sino a pesar de su odio. Una mujer cerca de la panadería jadeó y apretó más a su hijo. Un chico dejó caer su manzana. Thomas abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Se giró y se alejó. La multitud permaneció inmóvil, y en esa quietud, algo cambió. Por primera vez, no vieron a una chica para ser compadecida, burlada o descartada. Vieron a una mujer que no necesitaba sonido para exigir atención. Y junto a ella, Colt permanecía en silencio, firme, orgulloso. No tuvo que decir una palabra más porque ella ya lo había dicho todo. El otoño pintó el valle de oro. Las hojas caían como fuego suave por las colinas, y el aroma a canela y sidra se arremolinaba por el pueblo. El festival de la cosecha se acercaba, una tradición más antigua que la campana de la iglesia que sonaba cada domingo. Pero este año, algo se sentía diferente. Comenzó con un golpe en la puerta. Elena abrió la puerta del rancho una mañana y encontró a un niño, no mayor de 8 años, de pie en el porche, con cabello color paja, ojos marrones grandes, manos apretando nerviosamente una gorra raída. Su madre estaba detrás de él, en silencio. No habla, dijo suavemente. Y no escucha. No desde que nació. Elena ladeó la cabeza. La madre dudó. Te vio en el mercado haciendo señas. Preguntó si podrías enseñarle. El pecho de Elena se hinchó. Su garganta se apretó. Se agachó lentamente, levantando sus manos. Los ojos del niño se iluminaron cuando ella hizo la seña: hola, soy Elena. Su boca se curvó en la sonrisa más suave. Desde ese día, él venía todas las tardes. Colt construyó un banco bajo el álamo, y Elena enseñaba con manos, dibujos, risas. El niño aprendía rápido. Sus dedos tropezaban al principio, pero ella nunca se frustraba. Su paciencia era silenciosa, inquebrantable. La noticia se extendió. Llegó otro niño, luego una adolescente con un hermano que no podía hablar. Luego un padre cuya esposa se había quedado en silencio por el dolor. Pronto los habitantes del pueblo comenzaron a pasar, no para burlarse, sino para observar, para escuchar de una nueva manera. Vieron algo sagrado en la forma en que Elena se movía, como sus manos bailaban con significado, como sus ojos brillaban cuando alguien entendía. Luego llegó la feria de la cosecha. La plaza estaba viva con color, pacas de heno apiladas, pasteles alineados para ser juzgados, risas resonando en el aire fresco. Colt estaba junto a Elena mientras ella veía a los niños perseguir cintas por la tierra. El alcalde subió al pequeño escenario al mediodía, carraspeando.
Nos gustaría dar la bienvenida a un miembro especial de nuestra comunidad, dijo torpemente. Alguien que ve cosas que nosotros hemos pasado por alto. Miró a Elena. ¿Dirías unas palabras? La multitud se giró. Elena se quedó helada. Luego, lentamente, dio un paso adelante. Se volvió hacia Colt, con los ojos muy abiertos. Él asintió, apretó suavemente su mano. Ella alzó sus dedos y hizo señas. Una vez me vieron como rota, pero nunca estuve rota, solo no escuchada. Ahora están aprendiendo a escuchar. Y eso significa más de lo que puedo decir. Se detuvo, con el aliento atrapado. Colt dio un paso a su lado y habló en voz alta, traduciendo cada palabra con una voz firme y orgullosa. Cuando terminó, la multitud permaneció en silencio. Luego alguien aplaudió. Un segundo, un tercero, y luego la plaza estalló en aplausos, fuertes, crudos, estruendosos. Las manos de Elena temblaron. Colt la miró, su voz baja. No solo hablaste, dijo. Los cambiaste. Por primera vez, Elena no sintió que estaba afuera mirando hacia adentro. Se sintió vista. Y más que eso, se sintió escuchada. La primavera llegó temprano ese año, no en una explosión de color, sino suavemente, como un aliento contenido que se liberaba. El hielo se derritió más rápido de lo habitual, y el aire se volvió lo suficientemente cálido como para abrir las ventanas de nuevo. La tierra, una vez dura e inflexible, se suavizó bajo sus botas, los árboles susurraban en un verde naciente, y el viento traía el aroma de la lluvia y algo nuevo. Para Colt y Elena, parecía que el mundo mismo había exhalado. Empacaron lo poco que necesitaban y se mudaron a una casa más pequeña en las afueras del pueblo. No era grandiosa ni lujosa. Pero tenía ventanas amplias que dejaban entrar la luz de la mañana y un porche que rodeaba la parte frontal como un abrazo esperando suceder. Se sentía honesta, abierta, el tipo de lugar donde una vida podía comenzar, no solo pasar. En la parte trasera, despejaron un pedazo de tierra. Elena se arrodilló en la tierra, sus dedos presionando pequeñas semillas en el suelo aún húmedo por el deshielo. Junto a ella, Colt martillaba postes de madera en la tierra para la cerca, se limpiaba el sudor de la frente y construía camas elevadas con cuidado. No hablaban mucho. No lo necesitaban. Cada gesto era una palabra. Cada mirada, una oración. Por las noches, se sentaban en los escalones del porche, con los hombros rozándose. Juntos, observaban el jardín extenderse hacia el cielo. Centímetro a centímetro se convirtió en un ritual silencioso. Esta observación, este crecimiento. A veces Elena hacía señas algo pequeño. Hermoso, esperanza, vivo, y Colt sentía, su sonrisa apenas visible bajo el ala de su sombrero. Pero no solo estaban construyendo un hogar. Junto al jardín, comenzaron a levantar algo más. Un edificio de una sola habitación hecho de cedro pálido y ventanas largas. Era simple, con suelos lisos y una puerta que se abría de par en par. Sería una escuela. Un lugar donde el silencio no era algo que temer, sino algo que entender. Un lugar donde niños como Elena, una vez perdidos, no escuchados, ahora podían ser vistos, ahora podían pertenecer. Cada noche después de la cena, Colt se sentaba cerca de la ventana con un diario de cuero gastado. Elena hacía señas, historias, pedazos de sí misma, el cepillo de pelo de su madre, un árbol de la infancia, una pesadilla una vez calmada por las estrellas. Y él lo escribía todo. Nunca cambió sus palabras, nunca las filtró a través de su propia voz. Se convirtió en su escriba, su testigo. Una noche, justo cuando el cielo se tornaba melocotón y el jardín se mecía con una suave brisa, Colt caminó hacia ella con algo escondido en sus manos. Elena estaba arrodillada entre las filas de verde, con tierra en las palmas. La luz del sol se enredaba en su cabello. Él también se arrodilló, no por espectáculo, no por tradición, solo por verdad. Desenvolvió un pequeño paño, revelando un anillo de plata, pulido, modesto. Brillaba suavemente en la luz que se desvanecía. Elena lo miró, sorprendida, sus labios entreabiertos, una pregunta en sus ojos.
Él hizo señas lentamente, cada movimiento cuidadoso. No por deber, por amor. Luego habló en voz baja, su voz áspera, baja, destinada solo a ella. No quiero que el mundo nos escuche, dijo. Solo quería que nos viera. La garganta de Elena se apretó. Las lágrimas vinieron rápidas y llenas, y asintió. No solo un sí, sino todo. Su segunda boda no fue como la primera. Ocurrió bajo el viejo álamo, donde la brisa traía risas y cantos de pájaros. Unos pocos amigos cercanos, un puñado de niños, sin sacerdote, sin música, solo el cielo y la tierra y el amor que había echado raíces en el silencio. Las manos de Colt temblaron mientras deslizaba el anillo en su dedo. Elena tocó su rostro. No se pronunciaron votos, pero ya los habían estado viviendo, un día silencioso a la vez. El prado detrás de la iglesia estaba lleno de luz. Era el Día de los Fundadores, una vieja tradición destinada a honrar los comienzos del pueblo. Pero este año significaba algo más. Los habitantes del pueblo se reunieron temprano. Las familias trajeron mantas de picnic y cestas. Los niños llevaban coronas de flores. La campana de la escuela sonó, no para pedir silencio, sino para invitar a la alegría. En el centro de todo estaba un pequeño escenario de madera. Nada sofisticado, solo tablones clavados. Juntos, adornados con flores de pradera y banderines. Colt ayudó a Elena a subir los escalones, aunque ella ya no necesitaba ayuda. Su equilibrio era firme, su espalda recta, su presencia radiante. Los niños se alinearon detrás de ella. No todos eran sordos, pero muchos lo eran. Algunos habían aprendido a hacer señas desde el nacimiento. Otros lo habían encontrado aquí, con ella. Sus dedos revoloteaban como mariposas a la luz de la mañana, practicando los últimos movimientos, compartiendo nervios. Colt se quedó justo fuera del escenario, con las manos metidas en el chaleco, observando. Elena se volvió hacia los niños e hizo señas con calma. Recuerden, no se trata de ser perfectos. Se trata de ser vistos. Asintieron, con los ojos muy abiertos. Luego comenzó la música. Solo que no era música que alguien pudiera escuchar. No había violines, ni tambores, ni teclas de piano, solo manos, solo rostros, solo ritmo. Creado por el cuerpo y el espíritu humano. Elena dio un paso adelante primero. Sus manos se movieron en arcos amplios, lentos y elegantes. Los niños la siguieron. Algunos giraban, otros se movían en su lugar, sus ojos fijos unos en otros. Era una coreografía de conexión, una danza construida desde el silencio. Para los que miraban, era algo nunca visto. Cada movimiento contaba una historia de miedo, de aislamiento, de esperanza, de valentía, de alegría. Una mujer se llevó la mano al pecho, con lágrimas cayendo. Un ranchero a su lado se limpió los ojos. Incluso el alcalde, rígido como siempre, dejó caer su sombrero al suelo y olvidó recogerlo. Cuando llegó el movimiento final, Elena dio un paso adelante sola. Sus manos hicieron la última estrofa de su canción silenciosa. Aunque el mundo nunca me escuche, seguiré hablando. Seguiré bailando. Y seguiré siendo amada. Luego, quietud. Un latido, otro, y luego. Aplausos. Primero un murmullo, luego un rugido. Todo el pueblo se puso de pie, las manos aplaudiendo, muchos llorando, todos conmovidos más allá de las palabras. Un sonido que Elena no podía escuchar, pero podía sentir. En la forma en que las tablas bajo ella temblaban, en la forma en que el cielo parecía vibrar de alegría. Sonrió profundamente, plenamente. En el borde de la multitud, solo bajo un arce, estaba Thomas, su antiguo prometido. No aplaudió. No se movió. Pero después de un largo momento, bajó la cabeza, no por orgullo, sino en un reconocimiento silencioso. Elena lo vio, y lo dejó ir. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, los niños corrieron a abrazarla, Colt subió al escenario. No habló. Solo la envolvió en sus brazos, besó su sien, y juntos miraron al pueblo, cambiado no por sermones, discursos o vergüenza,
sino por la insistencia paciente y constante de una mujer que una vez fue considerada maldita por su silencio. Esa noche, mientras el crepúsculo se desangraba en las colinas, Elena estaba en la cima de una cresta cubierta de hierba detrás de su hogar. El pueblo brillaba abajo, iluminado por faroles, ecos de risas, pasos bailando sobre la tierra. Ella no escuchaba nada de eso, pero sonreía porque era hermoso. Porque era suyo, porque finalmente sabía que lo que no podía escuchar, había ayudado al mundo a sentir. Y detrás de ella, Colt estaba con un diario en la mano, escribiendo las líneas finales de su historia. Su voz, tranquila, firme, se elevó en el viento. Nació sin sonido, pero enseñó a todo un pueblo cómo escuchar. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de esta historia. Si el viaje de Elena te conmovió, si su silencio habló más fuerte que 1000 voces, y su valentía te recordó que el amor no necesita sonido para ser escuchado, entonces presiona ese botón de entusiasmo para hacernos saber que estás escuchando. Y no olvides suscribirte a Historias de Amor del Salvaje Oeste para más relatos poderosos de resiliencia, romance y redención ambientados en el corazón indómito de la frontera americana. Porque aquí, en lo salvaje, el amor no siempre grita. A veces, solo espera a que alguien escuche. Nos veremos en la próxima historia, compañero.